duda, curiosidad. Y si alguien tiene problemas con entrar a la materia del Inge en Moodle, me avisa para que yo igual le hable. Yo creo que, yo espero que a mí me conteste porque como soy auxiliar, espero que sí. Ya les comparto pantalla. Qué raro, me parece muy raro que sean muy pocos, la verdad. No sé qué podría haber pasado, pero bueno, ya ni modo. Ok, comenzaremos. A ver, Rodolfo, no sé si con el Inge ya avanzaron un poco el pseudocódigo, no creo, la verdad. Eh, yo voy a comenzar con código de una vez porque, como les dije, es el tema más importante del primer parcial. Y además que el Inge lo pasa muy rápido, ¿ok? No es que se queda detalladamente a explicarles qué es pseudocódigo y todas sus partes. Es como que el tema más grande del primer parcial, pero igual el Inge como que lo pasa súper rápido. Entonces yo me tomo el tiempo de explicarles poco a poco, paso a paso y todo, para que cosa que entiendan y al final no les vaya mal. ¿Ok? Entonces por eso si es que no han comenzado con el Inge todavía, pues conmigo sí, para no estar después retrasándome. De hecho, como les había dicho ya, no me acuerdo, la anterior clase creo que les dije, solo tengo 6 clases antes del primer parcial con ustedes, entonces yo no me puedo dar ese tiempo que el Inge se da para retrasar un poquito los temas a veces, tal vez no, tal vez ya han entrado, no sé. Ok, pues por eso estamos comenzando ya con pseudocódigo. Bueno, un poco ya habíamos hablado de esto en la anterior clase. Pseudocódigo, que es básicamente una combinación entre el lenguaje natural de un algoritmo, ¿no es cierto? Un algoritmo en lenguaje natural, que es un algoritmo que nosotros podemos leer en nuestro idioma, junto, mezclado con el lenguaje computadora, con un lenguaje de programación, ¿ok? Que ese ya es el lenguaje que la computadora puede entender. Eh, Aquí ya vamos a aprender un poco qué instrucciones va a entender la computadora. Como les había dicho, la computadora no te va a entender la instrucción, decirle abrir la puerta del auto o ese tipo de instrucciones, ¿no es cierto? Que están en lenguaje natural. Para hablarle a la computadora hay unas pequeñas reglas que hay que seguir para dar instrucciones. Y básicamente esas reglas son los lenguajes de programación. Entonces, pseudocódigo, más o menos, como les dije, es una mezcla de los dos lenguajes y nos ayuda a aprender a programar y acostumbrarnos poco a poco a darle instrucciones a la computadora. Un pseudocódigo no es más que un algoritmo, ¿ok? Es una secuencia de pasos que le dice a la computadora qué hacer, ¿ok? Y nosotros vamos a utilizar pseudocódigo para resolver problemas. En las prácticas, en los exámenes, el INGE nos va a dar algunos problemas y nosotros vamos a tener que pensar cómo resolver esos problemas y hacer un algoritmo en base a eso, ¿ok? Eh, a ver, comenzaremos. Cuando tú quieres crear un algoritmo o un pseudocódigo, perdón, para resolver un ejercicio, lo primero que tienes que hacer y nunca te tienes que olvidar es el encabezado, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, se pone siempre algoritmo o también podrías poner programa, uno de los dos, algoritmo o programa, ¿ok? Y luego tienes que ponerle un nombre al pseudocódigo que vas a crear, dependiendo de lo que va a ser el pseudocódigo, ¿no? Si tú vas a crear un pseudocódigo que va a resolver el cubo Rubik, entonces le puedes poner cubo Rubik o solo Rubik, ¿ok? Si vas a hacer un pseudocódigo para resolver, para ver si un número es par, entonces le puedes poner de nombre número par o solo par, ¿ok? Incluso puedes ponerle solo una letra de nombre, pero no tiene sentido, ¿no? Lo normal es de que tú pongas un nombre que va a describir lo que va a hacer el pseudocódigo. ¿Ok? Entonces, por eso, de que se puede poner una letra o algo sin sentido, se puede, te lo permite, pero no es lo correcto. ¿Ok? Siempre hay que poner algo de acorde a lo que va a resolver el pseudocódigo. Entonces, no se olviden, siempre el encabezado, algoritmo y el nombre del pseudocódigo. ¿Ok? O también puede ser programa. En realidad, el INGE lo que más utiliza es programa en vez de algoritmo. Ahorita lo voy a corregir. Luego del encabezado viene un sector que puede ser cero, una o más líneas, por si acaso. Aquí he puesto de ejemplos 3 líneas, pero puede ser solo una o puede ser ninguna directamente, pueden ser 100 líneas, cuantas quieren ustedes, dependiendo del programa que van a resolver. En este sector que va debajo del encabezado,
tú creas variables, ¿ok? No sé si han visto variables con el Inge, pero ahorita vamos a ver qué es una variable y les voy a explicar biencito. Ahorita lo único que quiero que sepan es cómo es la estructura de ese código, ¿ok? Hemos dicho encabezado y después del encabezado viene un campo, un cuerpo de varias líneas, dependiendo, que en ese cuerpo de líneas se crea variables o también se le dice se declara variables, ¿ok? No se preocupen si no saben qué es una variable, si no saben qué es declarar, ahorita vamos a ver, ¿ok? Luego de este sector de declaración de variables, de creación de variables, viene la palabra inicio, ¿ok? Siempre. Esto no cambia. El INGE utiliza inicio, ¿ok? Después de las variables, de crear variables, viene la palabra inicio. Y luego de la palabra inicio viene otro sector de líneas, ¿ok? Que básicamente ese sector de líneas puede ser una, dos, tres y cuantas quieras, pero no cero. A partir de una línea para arriba sí puedes poner. Si es cero líneas de este bloque, está mal, ¿ok? ¿Por qué? Porque en este bloque tú vas a poner las instrucciones que va a seguir la computadora, que va a leer y las va a realizar. Básicamente aquí va a venir tu algoritmo, los pasos que tú le estás diciendo a la computadora que realice. ¿Okay? Entonces no tiene sentido un algoritmo que no tenga ningún paso, ¿no es cierto? Entonces por eso les digo, aquí va a ir por lo menos una o más instrucciones, mínimo una, que un algoritmo tenga solo un paso es raro, ¿ok? Pero de que solo puede haber uno, puede haber. A veces pasa, por eso pongo aquí puntos suspensivos, porque puede haber varias instrucciones, ¿ok? Y luego de este bloque de instrucciones, viene otra palabra, otra frase, que es fin algoritmo, ¿ok? Que básicamente aquí indicas que ya has terminado de hacer todo el pseudocódigo, ¿ok? Si tú utilizas algoritmo aquí, entonces tendrías que poner fin algoritmo. Si aquí tú utilizas programa, fin programa, ¿ok? Pero el INGE también les va a aceptar si solo ponen fin. Cualquiera de esos tres casos. Entonces, a ver, denme un ratito ahora que lo corrijo. No tomen importancia todavía esto de la derecha, te voy a explicar. El INGE normalmente utiliza la palabra programa aquí, pero ustedes también pueden utilizar algoritmo o programa o algoritmo. Aquí abajo, si decía algoritmo, entonces tiene que decir fin algoritmo. Ahora que dice programa, tienen que poner fin programa. ¿Ok? Pero el INGE también les acepta si lo dejan así, y no hay problema. Más fácil creo que va a ser, ¿no es cierto? Entonces, el INGE hace así la estructura del pseudocódigo. No se olviden, encabezado, que creo que va a ser mejor que pongan programa y un nombre, luego el campo o el cuerpo donde se declara variables, luego inicio, después de la declaración de variables inicio, y luego un bloque de instrucciones, ¿no es cierto? Que eso ya depende igual de qué cosa quieres hacer, o pasos también podrían ser. Y después de los pasos, poner fin. Y listo, esto es un pseudocódigo. Cuando ustedes quieran resolver un problema de una práctica o del examen, esta estructura tiene que tener. Puede que sea más grande o más corta, dependiendo de las instrucciones y de las variables que vas a utilizar, pero esta forma tiene que tener, ¿ok? Si se olvidan el encabezado, si se olvidan esta palabra inicio o si se olvidan el fin, si el INGE está de mal humor, les va a anular todo el ejercicio, ¿ok? Tienen que poner siempre. No hay que olvidarse. Las variables igual, obviamente, y las instrucciones, como les he dicho, no puede haber desde una hasta más. Pero si se olvidan o el encabezado, o la palabra inicio, o el fin, como les digo, ¿no? Si el INGE está de mal humor, les anula todo el ejercicio. A veces deja pasar, o sea, simplemente te descuenta algunos puntos, porque es importante en realidad poner esto. Solo te descuenta algunos puntos, pero como les digo, ¿no? A veces hace eso y a veces directamente no los toma en cuenta. ¿Ok? Esta es la estructura. Por si acaso el bloque de instrucciones, normalmente, aquí le he puesto un espaciado, ¿no es cierto? Una sangría se le llama. Se hace esto para un poco estar ordenados, o sea, para que el pseudocódigo sea un poco ordenado. También podría estar pegadito aquí, igual que las otras líneas, pero es más, como decirlo, es feo. Es una buena práctica de programación, siempre hacer una sangría, un espaciado para escribir las instrucciones, ¿ok? Por eso está así aquí. Las variables no es necesario, tampoco el encabezado, inicio ni fin. ¿Ok? Ahora, como les dije, ¿no? Aquí les dije que aquí se declaran las variables, pero ¿qué es una variable? Para eso, denme un ratito, voy a cambiar un ratito de diapositiva. ¿Qué es una variable? Ustedes piensen que una variable es solo una caja, ¿ok? ¿Para qué sirven las cajas? Para guardar cosas, ¿no es cierto? Entonces, piensen que una variable es una caja. Y a esta caja, tú le tienes que poner un nombre. ¿Ok? Para saber qué cosa estás guardando en esa caja. Cuando las personas se mudan,
comienzan a guardar sus cosas en cajas, ¿no es cierto?, para trasladarlas. Entonces, para no confundirse qué cosas ha puesto en qué caja, entonces ponen nombres a las cajas, ¿no es cierto? Por ejemplo, a una caja le ponen juguetes, a otra caja le ponen materiales, a otra caja sí, ¿no es cierto? Para saber qué cosas hay dentro de la caja. En este caso igual, una variable es una caja a la que le das un nombre para saber qué cosas vas a poner ahí adentro. En este caso el nombre de esta caja es X, por el ejemplo, ¿no? O sea, X no significa nada, pero solo por el ejemplo. Normalmente ustedes van a poner un nombre un poquito más descriptivo. Como les dije, ¿no? Si en la caja pones juguetes, entonces la caja se va a llamar juguetes, ¿cierto? Y a esta caja le puedes poner cosas. En el pseudocódigo, más que cosas, le pones datos, ¿ok? Guardas datos dentro de esta caja. No puedes guardar un juguete dentro de una variable, ¿por qué? Porque nada que ver, ¿ok? En una variable se guardan datos. ¿Qué es un dato? Puede ser un número, puede ser una oración, también puede ser un dato, o una letra puede ser un dato. Básicamente solo esos son datos. Algo que te da información, ¿no es cierto? Un dato es algo que te brinda información. Un número te puede dar información. Por ejemplo, 15 puede representar la edad de alguien o 1,78 puede representar la medida de alguien. Esos son datos, ¿ok? Entonces, las variables guardan datos, ya sean números o cualquier tipo de datos. Y es igual, ahorita vamos a ver. Entonces, simplemente esto es una variable. Es como una caja que le das un nombre y dentro de ese nombre tú vas a poder guardar datos, como en este caso el número 5, ¿no es cierto? A esta acción de poner algo dentro de esta caja, dentro de la variable, se le llama asignar. En este caso le estamos asignando el 5 a la variable X, ¿ok? A la caja X le estamos poniendo el dato 5. Nunca van a escuchar eso en el mundo ya de desarrollo y todo, no se habla en estos términos de cajas ni nada. Normalmente ustedes van a escuchar, a la variable X le voy a asignar el 5. ¿Ok? Esa es la forma correcta de decir esto. Ahorita solo estoy utilizando el término caja, meter, para que comprendan a lo que me voy, para explicar, ¿no es cierto? Pero ya hablando un poquito más profesionalmente, términos que sí se utilizan, como les dije, ¿no? A la variable X le estoy asignando el dato 5 o el número 5 directamente. Pero ustedes cuando digan eso ya saben a qué se va, ¿no es cierto? Estoy poniendo un dato dentro de esta caja que se llama X. Obviamente dentro de la computadora no hay cajas, ¿no es cierto? O sea, esto es por motivos de explicación. Dentro de la computadora una variable es un espacio de memoria. Cuando tú te creas una variable, la computadora dice, ok, este espacio de memoria, de mi memoria, lo voy a guardar para guardar un dato. ¿Ok? Pero para no entrar tanto así a temas técnicos, por eso les digo, mejor va a ser de que para los que están iniciando a programar, tal vez ya hay algunos que saben, una variable es como una caja donde tú guardas datos, ¿ok? Como les decía, los datos no solo son números, puede ser un símbolo como el arroba, y puede ser cualquier símbolo o una palabra, incluso una frase, una oración, toda una canción podría ser eh, un dato, ¿ok? Y la computadora te permite no solo crear una caja, sino tantas cajas como tenga el espacio. Y eso es casi infinito. Una variable no ocupa eh, ni 1 kilobyte. Y la mayoría de las computadoras tienen medio tera de memoria. O sea que imagínense cuántas variables puedes guardar en una computadora. Y es casi infinito. ¿Ok? Dependiendo de qué dato vas a guardar en esa variable, igual depende de su tamaño en la memoria. Entonces tú te puedes crear tantas variables como tú quieras y les puedes poner cuantos nombres quieras. Obviamente, una cosa que tengo que recalcar es que no puedes crear dos variables con el mismo nombre, por ejemplo, porque ahí no te va a permitir la computadora, te va a decir, ya existe esta variable, no puedes crearte con la misma. ¿Por qué? Porque cuando tú me digas, quiero saber qué dato hay en la variable X y hay dos variables con X, entonces no vas a saber a cuál ir, ¿no es cierto? A preguntar qué dato tiene. Entonces, por eso cada variable tiene que ser, su nombre tiene que ser único. ¿Ok? Otra cosa importante, aparte de que las variables tienen un nombre único, también las variables solo pueden guardar un dato. ¿Ok? Solo les entra un dato. No puedes poner aquí, digamos, por ejemplo, la palabra casa y luego poner un número 5 y luego poner otro dato. ¿Ok? Solo entra en cada caja un dato. Lo que podrías hacer es hacer usar una frase, digamos, que es un conjunto de palabras, ¿no es cierto? Se lo puede considerar como solo un dato, dependiendo. Ok, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pero lo importante es de que si tengo, digamos, una caja de números,
voy a poner el 5 y no puedo poner después otro número, o al mismo tiempo, ¿no es cierto? Si voy a querer poner otro número, se va a reemplazar. Si quiero poner el 3 aquí, entonces voy a poner el 3, pero el 5 ya no va a estar. O sea, como que lo va a botar automáticamente. No puede estar el 5 y el 3 al mismo tiempo. Solo puede almacenar la caja un dato a la vez, ¿ok? Eso. Aquí, por ejemplo, el dato es toda esta palabra, ¿ok? Entonces, como solo es un dato, entonces voy a poder guardar solo este dato en esta caja, ¿ok? Eso. Entonces, no se olviden, una variable es como una caja donde tú guardas datos. Ahora vamos a ver qué son los tipos de datos, o sea, qué cosas puedo guardar dentro de la caja. Hay tipos de datos, por ejemplo, hay números, ¿no es cierto? Hay letras, hay palabras. Entonces, esos son tipos de datos. Entonces, más específicamente, en la materia vamos a llevar 5 tipos de datos, son los que más vamos a utilizar. En realidad son los únicos que vamos a utilizar. Que el primer tipo de dato es un entero. ¿Ok? Un número entero es un dato, ¿no es cierto? ¿Y qué es un número entero? Es cualquier número de la recta real, ¿no es cierto? Del menos infinito hasta el más infinito, que no son decimales, que no tienen decimales. Cualquiera de estos números son enteros. El 0, el -6, este número grande, el 5, el infinito es un número entero, ¿no es cierto? Pero si me hablas de 1,3, por ejemplo, ese ya no es un número entero. Pero después vamos a hablar de eso. Entonces tenemos el tipo de dato entero, ¿ok? En las cajas podemos guardar un entero. Luego, también otro tipo de dato que se puede guardar en las cajas es los reales, ¿no es cierto? Ahora ya estoy hablando de los números que tienen decimales, que igual van desde el menos infinito hasta el más infinito. Pueden ser negativos, pueden ser positivos, puede ser el cero. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre entero y real? Que el real ya tiene decimales. El entero no habla de decimales, solo son números enteros, tal cual. Otro tipo de datos son los caracteres. ¿Qué es un carácter? Es un símbolo cualquiera. La letra A es un símbolo, el número 5 es un símbolo, este obviamente es un símbolo, es el símbolo del dólar, signo de exclamación igual, o de admiración, sí, de exclamación es igual un símbolo, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de datos se refiere a un símbolo cualquiera. Puede ser un número romano, puede ser una letra griega, puede ser un carácter en mandarín o en coreano, puede ser una de esas letras raras de rusas, por ejemplo. Todos esos son caracteres y se pueden guardar. Igual son datos, ¿ok? Luego, una cadena. ¿Qué es una cadena? Un conjunto de caracteres, ¿ok? Pero todo una cadena se considera solo un dato por si acaso. Si digamos yo aquí tengo la palabra casa, que está compuesta por 4 caracteres, 4 letras, por más de que esté compuesta por 4 caracteres, como estoy diciendo que casa va a ser una cadena, entonces solo es un dato. ¿Ok? Por ejemplo, este igual es una cadena, es un conjunto de caracteres. Obviamente ahorita no tiene sentido, he puesto caracteres al azar. He puesto así para que vean que cadena puede ser cualquier conjunto de caracteres, por más de que no tenga sentido ni contexto. ¿No es cierto? Aquí hay primero letras, luego números, luego otra letra, luego símbolos X, ¿no es cierto? El numeral, exclamación, admiración, y puede ir en cualquier orden, no tienen un orden. Básicamente una cadena es un conjunto de caracteres y ya, sin restricción. ¿Ok? Puede ser una cadena de solo números, por ejemplo. Entonces ahí puedes tú decidir si quieres que ese número sea tanto un dato de tipo entero o un dato de tipo cadena. Eso ya va a depender de ti y depende del problema que tú quieras resolver. ¿Ok? También puede que una cadena también puede estar compuesto solo por un carácter, ¿no es cierto? Puede ser solo A. Y también solo A puede ser un carácter simplemente de tipo carácter o puede ser de tipo cadena. Eso igual, depende de ustedes, ya depende del problema, ¿no? Como ustedes quieran utilizar. Entonces, cadena básicamente es un conjunto de caracteres, que puede ser desde 0 caracteres hasta infinitos caracteres. O sea, una cadena puede que no tenga caracteres, que sea una cadena vacía. Puede que tenga solo un carácter, puede que tenga dos, tres y así, ¿no es cierto? Y cualquier tipo de carácter. Y el último tipo de dato que vamos a ver es, es un tipo de dato que no estamos acostumbrados a utilizarlo normalmente. Lo utilizamos en la vida cotidiana, eso sí, pero como que no lo conocemos con este nombre, ¿ok? Este tipo de datos se llama booleano. Se los llama tipos de datos booleanos. ¿Cómo les explico? Un entero, ¿cuántas posibilidades de datos puede tener? Infinitas, ¿no? O sea, puede ser el 1, puede ser el 2, puede ser el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta el infinito. Puede ser el 0, puede ser el -1, -2 hasta el menos infinito. O sea, un entero puede ser infinitos
infinitas posibilidades, ¿no es cierto? Un real igual. Un carácter no es infinito, pero son un montón, ¿no es cierto? Hay todo el abecedario que nosotros conocemos, todos los 10 números, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Después hay estos caracteres, símbolos que utilizamos para expresarnos como exclamación, interrogación, símbolo de dólar, y hay más símbolos, ¿no es cierto? No son infinitos, pero son un montón. O sea, un carácter puede ser un montón de ejemplos. Una cadena igual es infinito. Puede haber una cadena de un carácter, de dos caracteres, de tres caracteres, ¿no es cierto? Y además, cada carácter puede ser diferente siempre. Entonces, cadena es infinito en realidad. Es un número muy grande de posibilidades de que puede tener una cadena. En cambio, el booleano solo puede tener, solo representa dos datos. No representa infinitos como el entero, no representa infinitos como el real. El booleano solo representa dos datos. Solo puede llegar a ser dos datos. True o false. En otras palabras, en español, verdad y falso. ¿Ok? Nosotros para hacer ejercicios en matemáticas no estamos acostumbrados a utilizar verdad y falso, ¿no es cierto? Pero en la vida cotidiana siempre utilizamos en realidad este tipo de datos. Siempre decimos no a alguna persona o sí, ¿no es cierto? Afirmamos y negamos cosas en la vida real. Solo que no las percibimos porque es algo ya natural de nosotros. Para programar sí necesitamos tenerlos en cuenta. Es por eso que existe este tipo de dato. El tipo de dato booleano solo puede tener dos valores, true o false, verdad y falso. Y esto nos puede ayudar en algunos casos, ¿ok? Entonces, básicamente estos son los 5 tipos de datos que vamos a ver en toda la materia. Enteros, reales, caracteres, cadena y booleanos, que el booleano es el único raro. Después todos ya estamos, los demás tipos de datos ya estamos acostumbrados a utilizarlos en la vida real. El booleano estamos reacostumbrados a utilizarlos, tanto que ni siquiera nos damos cuenta que lo utilizamos. ¿Ok? Entonces estos 5 tipos de datos son los que vamos a utilizar. ¿Por qué les enseño tipos de datos? Porque cuando tú te vas a crear una variable, tú tienes que decir qué cosa vas a guardar en esa caja, ¿ok? Aparte de darle un nombre, también tienes que decir qué tipo de dato vas a guardar en esa caja. Si yo digo, voy a crearme una variable X, denme un ratito, creo que ya estoy hablando de eso aquí, ¿no es cierto? Esto nos sirve para que, como les decía, para cuando me creo una variable, aparte de darle un nombre, yo le tengo que decir qué tipo de dato voy a guardar aquí. No puedo guardar cualquier tipo de dato, porque si no la computadora se confunde. La computadora tiene que saber que en esta variable se guarda solo un tipo de dato. Ok, por ejemplo, yo le voy a decir, voy a crear una variable que se llama x y en esta variable solo voy a guardar datos de tipo entero. Entonces aquí solo pueden entrar estas cosas y no pueden entrar caracteres, ni cadenas completas, ni reales, solo enteros. Ok, entonces para la computadora va a ser más fácil utilizar esas variables, darse cuenta qué cosas tienen y qué cosas pueden entrar en esa caja. ¿Ok? Entonces, para eso nosotros necesitamos aprender tipos de datos, porque cada vez que vamos a crear una variable, vamos a decir de qué tipo va a ser esa variable, qué cosas se van a guardar en esa variable. ¿Ok? Como aquí yo estoy diciendo que va a ser de tipo entero, entonces le puedo guardar el 5, ¿no es cierto? El 12 también, pero no le puedo guardar el 1,3. ¿Por qué? Porque el 1,3 es real y yo he dicho que mi variable x es de tipo entero. Entonces esto me va a salir un error. La computadora me va a decir, está mal aquí, o sea, no puedes guardar un real en esta variable que has dicho que va a ser un entero. ¿Ok? No puedes guardar un carácter, no puedes guardar una cadena. Lo único que podrías guardar, como les he dicho, es un entero, cualquier entero. ¿Ok? Entonces, para eso nos sirven los tipos de datos. Cuando creemos variables, vamos a decir qué variable y qué nombre va a tener esa variable y qué tipo de dato va a recibir. ¿Ok? Entonces, les había hablado, ¿no? Les había dicho que en la estructura de un pseudocódigo, que creo que no está aquí, no está. De nuevo repito. Aquí está, ¿no? Esta es la estructura de un pseudocódigo que es la que acabamos de aprender. Primero iba el encabezado, que normalmente el INGE en vez de algoritmo utiliza programa. Luego venía el sector de declaración de variables o creación de variables, ¿ok? Que es este donde hay un espacio gigante en blanco. Luego viene inicio, luego vienen las instrucciones y al final el final, fin algoritmo o fin programa o simplemente fin. Entonces, ya sabemos para qué sirve este espacio. Sirve para declarar variables. En otras palabras, declarar es lo mismo que crear variables. Pero normalmente ustedes van a escuchar como que declarar. No se dice mucho crear. Algunos sí dicen voy a crear una variable. Pero normalmente, y es mejor decirse, voy a declarar una variable, ¿ok?
Entonces aquí, en este espacio, como les he dicho, vamos a crear nuestras variables. ¿Cómo se crea una variable? Para crear una variable tú tienes que poner la palabra var, ¿ok? Cuando tú pones var, la computadora sabe que ya vas a crear una variable. Luego de poner var, tienes que poner el nombre que le quieres dar a esa variable. En este caso le estoy diciendo que mi variable se llama x, ¿ok? Puede tener cualquier nombre, ¿no es cierto? Y mejor si es descriptivo. Si en esta variable voy a guardar una edad, entonces que la variable se llame edad, tal cual, ¿no es cierto? Pero aquí como solo por el ejemplo estoy poniendo x, ¿ok? Entonces, para crear una variable, ya saben, ponen primero la palabra var, con B chica, y luego el nombre que le quieres dar a esa variable que estás creando. ¿Ok? Eso, como les digo, va a crear una variable en la computadora, como si estuviera creando una caja vacía, que se va a llamar X. ¿Ok? Luego de poner el nombre, tienen que poner dos puntos. ¿Ok? Y luego de los dos puntos, tienen que poner qué cosa va a guardar esta variable. Por ejemplo, aquí yo estoy diciendo que voy a guardar un entero. Y aquí solo puede venir uno de estos 5 tipos de datos que hemos aprendido aquí. Entero, real, carácter, cadena o booleano. Nada más, no puedes poner otra cosa, si no te va a dar error. ¿Ok? Después de poner var, nombre, dos puntos, tienes que poner uno de los 5 tipos de datos que hemos aprendido. Entero, real, carácter, cadena y booleano. ¿Ok? Aquí estás diciendo qué cosas se van a guardar en esta variable que te estás creando. ¿Ok? Entonces ahorita estoy diciendo, me estoy creando una variable que se va a llamar x y ahí voy a guardar enteros. ¿Ok? Cualquier entero, pero solo enteros. No voy a poder meter cadenas, caracteres o booleanos. ¿Ok? Entonces, básicamente, la computadora se reserva un espacio de memoria, se crea una caja, por así decirse, y por si acaso vacía, ¿ok? Cuando esta fila lo único que hace es crear una variable vacío, no hay nada dentro de esta caja, ¿ok? Y estoy diciendo que va a ser entero. Y como les dije, no podemos crearnos más variables, no solo una, podemos crear tantas variables que queramos. Y por eso les dije, cuando les estaba explicando la estructura del pseudocódigo, aquí puede haber tantas líneas como ustedes quieran. Desde 0 líneas, a veces no vas a necesitar ninguna variable, hasta las que tú quieras. A veces vas a necesitar solo una, dos, tres, cuatro, 100, 200, 300, ¿ok? Aquí estoy creando dos variables más, pero aquí hay algo peculiar. Aquí estoy creando dos variables más, pero en una sola fila, si se dan cuenta. He puesto la palabra var, que es para crear una variable, y luego, a diferencia de aquí, que solo viene un nombre, aquí estoy poniendo dos nombres separados por una coma. ¿Ok? Que estos dos nombres, igual, como les digo, podría ser cualquier cosa. En este caso, yo he puesto C y D, por ejemplo. ¿Ok? También se puede declarar variables, muchas variables en una sola línea. Así también tu pseudocódigo no va a ser tan largo, ¿no es cierto? Porque si tienes 20 variables, entonces tu pseudocódigo va a ser un poco largo. Entonces también puedes como que ahorrar filas, por así decirse. Puedes poner en una sola fila varias variables. ¿Ok? Como en este caso, estoy creando dos variables en una sola fila, que son C y D. Y se me crea, ¿no es cierto? Y después de los dos puntos, que van después de los nombres que tú quieres darles, viene el tipo de dato. En este caso yo he dicho que estas dos variables van a ser de tipo cadena. Entonces se han creado dos variables de tipo cadena. Una que se llama C y otra que se llama B. ¿Ok? Entonces ya saben, podemos crear una variable solita, podemos crear una variable o muchas variables juntas. Si yo quiero puedo poner aquí muchas más variables. ¿Ok? Y también una cosa, me estoy creando otra variable. Una cosa peculiar es que tú le puedes poner cualquier nombre. Cualquier cosa en realidad. La única restricción de las variables es que, del nombre de las variables es que no comience con un número, pero solo que no comience, porque después sí puede tener números. Pero la primera cosa que escribes en el nombre de la variable tiene que ser una letra. Las siguientes ya pueden ser solo letras y números. Símbolos extraños no. Solo letras y números tiene que tener el nombre de una variable. ¿Ok? Entonces, aquí estoy dando un ejemplo de eso. Si entonces estoy creando una variable con un nombre un poquito más largo que la de aquí arriba, que es un conjunto de letras y un número, y le estoy diciendo que va a ser de tipo booleano, ¿no es cierto? Que va a guardarme booleanos. ¿Eso qué significa? Que aquí adentro solo va a entrar o verdad o falso, y ninguna otra cosa más. Uno de esos dos datos va a entrar aquí, ¿no es cierto? Entonces, estas son las variables y esta es la declaración de las variables. ¿Ok? En este espacio tú te creas las variables que vas a utilizar para dar este conjunto de instrucciones. ¿Ok? Eso es una variable. Ahorita vamos a ver cómo se utilizan las variables. ¿Qué más me estoy olvidando? Creo que nada más. ¿Alguna duda hasta aquí? Consulta antes de que continúe. Que sea lo último de las variables.
pero bueno. Pues vamos a volver a nuestra diapositiva original, que era... aquí ya saben, normalmente el Inge pone programa, ¿ok? No pone algoritmo. Aquí también tendría que ser programa o simplemente lo dejan así. Ok, todo claro, ¿está bien? Perfecto. Es importante de que sepan que es una variable. No se tienen que olvidar. Volvamos aquí, a nuestra primera diapositiva. Entonces ya saben, este espacio, que era el espacio de declaración de variables, aquí se crean las variables que vas a utilizar para el algoritmo. ¿Ok? ¿Y acaso el algoritmo utiliza variables? Sí, utiliza variables. Y ahorita vamos a ver cómo las utiliza. Aquí, bueno, estoy explicando lo mismo que les he explicado, solo que un poquito más feo, tipos de datos y todo eso. He ido a la otra diapositiva porque era mejor. Ahora, antes de entrar a este subtítulo, les quiero, bueno, no tengo diapositiva de eso, pero les puedo escribir en un blog de notas. Igual no es muy largo. Normalmente el primer parcial, bueno, en realidad todo este tema de pseudocódigo, el INGE lo divide en tres, ¿ok? El pseudocódigo está hecho de estructuras de control, que estructuras de control no es necesario que les explique qué es, ¿ok? Estructuras de control, ¿ok? Bueno, mejor ni siquiera pongamos eso. El pseudocódigo, el INGE lo divide en tres subtemas, por así decirse. Estructura secuencial, estru- estructuras condicionales y estructuras repetitivas. Hay un tema más antes de dar el primer parcial que se llaman subprogramas. Subprogramas. Pero eso ya no entra tanto en pseudocódigo, es como que un tema separado, que igual, o sea, hace pseudocódigo, pero no entra tanto en el tema de pseudocódigo, ¿ok? Entonces no lo vamos a poner aquí. Estos tres subtemas, por así decirse, que no sé si se ve, a ver si puedo, sí. Estos tres subtemas son los que vamos a llevar en casi todo el primer parcial. Subprogramas lo vamos a ver creo que la última clase, porque es el último tema, ¿ok? Antes del primer parcial. Pero estos tres subtemas los vamos a ver poco a poco. En estructura secuencial lo vamos a ver hoy día porque es súper fácil. No hay nada complicado en esto. Con esto ya podemos comenzar a programar, por así decirse, en pseudocódigo. Condicionales vamos a llevar unas dos clases y repetitivas otras dos, ¿ok? Porque son un poquito más largas y hay que explicarles bien para que entiendan. Secuencial no hay mucha ciencia, eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ok? Y justamente de eso hablo en esta diapositiva. ¿Qué es una estructura secuencial? Ahorita vamos a ver la estructura de un pseudocódigo, ¿ok? ¿A qué se refiere estructura secuencial? Estructura secuencial básicamente solo son las instrucciones, ¿ok? ¿Por qué se llama estructura secuencial? Porque lo que hace la computadora al llegar a las instrucciones es leer secuencialmente. ¿Qué significa eso? Primero va a leer la primera instrucción, obviamente, luego la segunda, luego la tercera, luego la cuarta, así hasta el final. ¿Ok? Y eso lo lee de arriba a abajo. O sea, donde está la flechita ahorita, es la primera instrucción que va a leer la computadora. Luego va a leer la siguiente, luego va a leer la siguiente, y si hay más instrucciones, en ese mismo orden vas a ir leyendo. ¿Ok? Eso nada más es estructura secuencial. Básicamente es un algoritmo la estructura secuencial. No hay mucha ciencia. Como les digo, estructura secuencial nada más lo dicen porque la computadora lo lee las instrucciones de manera secuencial, una debajo de otra, en orden. No va a haber el caso de que en una estructura secuencial lea la primera y se salte directamente a la tercera o a la cuarta, y sin haber leído la segunda. No va a haber. Eso es la estructura secuencial. Después, cuando veamos estructuras condicionales y repetitivas, eso sí puede pasar, de que se salte instrucciones, pero con condiciones. Eso vamos a ver después. Ahorita no se preocupen de eso. Ahorita lo único que quiero que entiendan es que la estructura secuencial se refiere al bloque de instrucciones que se leen una debajo de otra. La computadora agarra la primera instrucción, la lee, la realiza o la ejecuta, ¿ok? Lee la segunda instrucción, la ejecuta. Lee la tercera instrucción, la ejecuta. ¿No es cierto? Hasta que llega al final de las instrucciones. Eso es estructura secuencial. No hay mucha más ciencia. Es un algoritmo. Es la secuencia de un algoritmo, básicamente. Por eso les digo, esta estructura no tiene mucha ciencia. Es más, es tan... O sea, casi nadie la toma en cuenta porque siempre que vas a programar, la vas a tener ahí y la vas a utilizar sin darte cuenta. O sea, no es necesario
¿qué les digo? Especificar o hablar de ella porque siempre está ahí. Básicamente programar es programar de manera secuencial, o sea, con esa estructura. Cuando ya ustedes estén más arriba, se van a dar cuenta que nunca van a hablar de estructura secuencial. Tanto que, por ejemplo, yo les voy a contar una pequeña anécdota. Cuando estaba postulando a auxiliar, me preguntaron cuáles son las estructuras de control, que es justamente estas tres de las que se ha hablado. Pero yo en mi mente solo sabía que las estructuras de control eran las condicionales, o sea, estas, y las repetitivas. Y la secuencial existía, pero es que nunca me lo han enseñado porque nunca ha sido necesario. Siempre lo utilizo sin darme cuenta. Entonces, cuando expliqué todo bien, me dijeron falta una. Y yo, ¿cuál falta? No existe ninguna más. Y me dijeron la secuencial. Y yo, ¿qué es la estructura secuencial? Y me han dicho es esto. Y yo era, puta, o sea, lo que siempre se utiliza. Nadie lo toma en cuenta. No, no, casi nunca se habla de estructura secuencial porque siempre está ahí presente. ¿Ok? Porque básicamente solo es esto. Y con esto ya nosotros vamos a poder comenzar a hacer algunos problemas fáciles, comenzar a resolver algunos problemas fáciles. Pero antes, si se dan cuenta aquí decimos, la estructura secuencial está compuesta por instrucciones. ¿Qué es una instrucción? Como les dije, ¿no? En lenguaje natural una instrucción puede ser abrir la puerta, agarrar el vaso, ¿cierto? Pero eso no entiende la computadora. La computadora tiene propias instrucciones que entiende ella, que vas a tener que hablar en ese idioma para que la computadora te haga caso. Ok, entonces justamente de eso vamos a hablar ahora. ¿Cuáles son las instrucciones que entiende la computadora? Ok, y vamos a comenzar por la más básica, las más básicas. Una de las instrucciones más básicas y simples es la instrucción leer. Cuando tú le dices leer a la computadora, sí entiende. Por lo menos en pseudocódigo sí entiende. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le das esta instrucción? Le dices, escribes leer y después pones el nombre de una variable cualquiera. ¿Ok? De alguna que te hayas creado en la declaración de variables, pones después de leer y listo. Entonces, ¿qué va a hacer la computadora cuando ejecute esta instrucción? Lo que va a pasar es que cuando la computadora llega a esta instrucción, va a decir, ok, me dice leer X, ¿qué voy a hacer? En la pantalla del usuario va a aparecer una cajita donde tú vas a poder insertar, el usuario va a poder insertar cualquier dato. A esta cajita me refiero tipo cuando ustedes entran a Facebook y tienen que poner su usuario y contraseña, ¿no es cierto? Y en cualquier red social en realidad te pide usuario y contraseña. Ese tipo de cajitas, ¿no es cierto? Entonces aquí cuando la computadora ejecuta esta instrucción, va a decir, ok, tengo que mostrar una cajita en la pantalla donde el usuario va a poner un dato. Entonces esto va a aparecer en la pantalla. Cuando el usuario ya haya puesto un dato, por ejemplo, 6, va a apretar Enter o aceptar, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar después? Ese dato que el usuario ha puesto en esa cajita va a poner en la variable que tú le has especificado aquí. Ok, en este caso yo le he dicho leer X. Entonces va a mostrar la cajita, va a leer el dato que ha puesto el usuario y la va a guardar en la variable que se ha creado, ¿no es cierto? En este caso en la variable X, ¿no es cierto? La va a guardar y listo. Entonces esta instrucción hace de que la computadora lea datos. Básicamente, agarra un dato que pone el usuario y lo guarda en una variable. Siempre tiene que hacer así, no solo puedes poner leer y dejarlo así, no, porque tienes que guardar lo que has leído en una variable. Siempre, para que no se pierda el dato, ¿no es cierto? Porque si no se va a perder, ¿dónde vas a guardar ese dato que has leído? No serviría de nada leer un dato y no guardarlo. Entonces, por eso, pones leer el nombre de cualquier variable y listo, va a ser todo esto, ¿ok? Otra instrucción básica de pseudocódigo es imprimir o mostrar, ¿ok? Imprimir o mostrar, puede ser cualquiera de los dos. ¿Qué hace esta instrucción? Tú escribes tal cual, imprimir y también el nombre de cualquier variable. ¿Y qué va a hacer? En la pantalla va a mostrar el dato que está guardada en esta variable que tú le has especificado. ¿Ok? Entonces, básicamente, cuando la computadora lea esta instrucción, lo que va a ejecutar es esto. En la pantalla del usuario va a aparecer lo que está guardado en esta variable. Y listo. Nada más. No hay mucha más ciencia. En realidad, lo que hace el INGE, bueno, como lo utiliza el INGE no es imprimir. O sea, no les va a aceptar si pueden imprimir, pero normalmente el INGE utiliza mostrar en vez de imprimir. ¿Ok? En este caso. Yo utilizo imprimir porque igual doy otra materia muy similar a esta, pero se llama computación. Y llevan igual pseudocódigo, solo que algunas cositas cambian nada más.
Por ejemplo, en este caso, el Inge Ustaris utiliza la palabra mostrar y en el otro grupo el docente utiliza imprimir. Pero igual se entiende, ¿no es cierto? Por eso les digo, pueden utilizar tanto imprimir o mostrar para esta instrucción. ¿Ok? Nuestras dos primeras instrucciones, leer e imprimir o mostrar. ¿Ok? Que leer básicamente lee un dato del usuario y mostrar tal cual, muestra un dato al usuario. ¿Ok? Ahora, estas son las dos instrucciones más básicas que sabe el pseudocódigo. Otra instrucción muy importante es la asignación de variables, ¿ok? Ya hemos hablado de la declaración de variables. ¿Qué es declarar variables? Crear una variable y decirle de qué tipo es, ¿no es cierto? Y en el caso de leer e imprimir, ya guardamos algo en la variable, ¿no es cierto? Ya eso de leer. Cuando leemos un dato, lo estamos guardando algo en la variable, ¿ok? Pero no siempre es necesario leer un dato para guardar un dato en una variable. Existe la instrucción de asignación de variables. ¿Qué hace esta instrucción? Si ustedes recuerdan, hemos hablado sobre qué es asignar. Asignar era poner un dato dentro de una variable, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es asignación de variables? Lo mismo, poner un dato dentro de una variable. Y aquí vamos a hablar de la instrucción que nos permite hacer eso. ¿Cierto? Como les decía, asignar es poner un dato dentro de una variable. Entonces, ¿cómo se hace esta asignación en una instrucción? Tal cual así. Se pone el nombre de la variable a la que quieres asignarle un dato, luego se pone una flechita que va hacia la izquierda y luego el dato que le quieres asignar, que le quieres meter, por así decirlo, el que quieres guardar, el dato que quieres guardar en esta variable. ¿Ok? Esta es una instrucción. Igualito a leer e imprimir, la asignación es una instrucción. Tú escribes tal cual esto, x flechita 5. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, estoy asignando a la variable x, le estoy asignando el dato 5, por ejemplo, con esta instrucción. Le estoy diciendo a la computadora que cuando lea esta instrucción, en la variable x, mete el 5. Luego también puedo asignar reales, ¿no es cierto? Dependiendo de qué tipo de dato he definido en mi variable. Ahorita, no ahorita por simple ejemplo, estoy poniendo cualquier cosa, ¿ok? Debería tener un tipo asignado. Debería decir, esta variable x va a guardar enteros nada más. Pero ahorita solo por el ejemplo estoy utilizando así. Luego también puedo guardar caracteres, ¿ok? Y algo peculiar que ahorita ya podemos ver es que aquí hay solo un carácter y está este carácter entre dos comillas, ¿no es cierto? Cuando esto se guarde en la variable, no van a estar guardadas las comillas, solo se va a guardar el arroba, ¿ok? ¿Por qué hay dos comillas? Porque cuando tú quieres hablar o quieres utilizar un carácter en pseudocódigo, siempre tienes que poner a ese carácter entre comillas, para que así la computadora se dé cuenta de que estás hablando de un carácter y no de un número, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque el número no tiene nada. Entonces puede que la computadora, digamos que tú necesitas utilizar el carácter 5, pero como carácter, ¿no es cierto? Y no lo quieres como número, entonces tendrías que hacer esto. Tendrías que ponerle 5 entre comillas, y eso se va a guardar como un carácter y no como un entero. Si no le pones comillas, se va a guardar como un entero, y es diferente. A veces se necesita enteros y a veces se necesita caracteres. Entonces, por eso los caracteres se ponen entre comillas, ¿ok? También puedes asignarle cadenas, ¿ok? Un conjunto de caracteres. Y si se fijan aquí, la cadena está entre comillas dobles. Eso no significa que en la variable se va a guardar con las comillas dobles. Si se fijan, tal cual. Si yo digo esta instrucción, se va a guardar así, ¿ok? Las comillas dobles no van a estar, solo lo que está entre las comillas dobles. ¿Y por qué hay comillas dobles? Por el mismo motivo porque el carácter tiene comillas simples. Porque si digamos, yo quiero guardar true, ¿no es cierto? Que es un booleano, ¿verdad? Entonces, true no lleva dobles comillas para indicar que esto es un booleano. En cambio, si le pusiera comillas, diría que es un carácter, es un conjunto o diría es una cadena, es un conjunto de caracteres. Es diferente. A veces quiero tener true como booleano, ¿no es cierto? Y a veces quiero tener true como cadena. Entonces, a las cadenas, igual para manipularlas, siempre hay que ponerlas entre comillas dobles. ¿Ok? Y eso no significa que las comillas dobles también se van a guardar en la variable. No, solo lo que está entre las comillas dobles se va a guardar. ¿Ok? Y como les decía hace rato, igual un carácter también podría ser una cadena. Una cadena es 0, 1 o más caracteres unidos. ¿Ok? Entonces aquí estoy diciendo que este carácter lo voy a guardar, pero lo voy a guardar como si fuera una cadena y no como un carácter. Si quisiera guardarlo como carácter, entonces pongo comillas simples. Si quiero guardarlo como cadenas, entonces
lo guardo o utilizo las comillas dobles, ¿ok? Y aquí es un booleano. Solo pongo true sin nada, entonces significa que es un booleano, ¿verdad o falso? ¿Ok? Entonces, con estas instrucciones están asignando un valor a las variables. Es un tipo de instrucción. Es igual que leer o mostrar, ¿ok? Es una instrucción. Y bueno, básicamente son esas tres instrucciones ya necesitamos para hacer algo interesante en pseudocódigo. Algo que tampoco está en las diapositivas que les quiero mostrar es que, a ver, hemos aprendido tres instrucciones, ¿no es cierto? El leer, el mostrar y la asignación, ¿no es cierto? Donde tú le das a una variable un valor. Variable, digamos, le das un valor que puede ser, en este caso voy a poner que es una cadena. Si se fijan, todo esto es una cadena, por si acaso. Es un conjunto de caracteres. ¿Y por qué es una cadena? Porque está entre comillas dobles. ¿Ok? Por si acaso, el espacio, por ejemplo, el que yo he puesto aquí, ¿no es cierto? Para separar palabras, igual se lo considera un carácter. Hay caracteres visibles y hay caracteres invisibles también. Un ejemplo de caracteres invisibles es el espacio. Y hay otros más, que no vale la pena decir cuáles son porque no los vamos a utilizar para nada. El único carácter invisible que vamos a utilizar es el espacio. ¿Ok? Esto es solo un dato, por si acaso. Es solo una cadena, entonces está bien. Pero, ¿qué pasa si yo hago esto? Me voy a crear una variable que se llame número y le voy a asignar un número, tal cual, un 3 que es un entero, por ejemplo. Entonces estoy haciendo igual una asignación. Pero algo interesante que se puede hacer es, por ejemplo, hacer operaciones aritméticas. 3 más uno. Entonces, ¿qué se va a guardar en esta variable número? En la variable número no se va a guardar tal cual 3 más uno. Lo que se va a guardar va a ser 4. ¿Ok? La suma de estos dos números. ¿Ok? También puedo utilizar resta. 3 menos uno. Entonces, ¿qué se va a guardar en la variable? 2. ¿Ok? Si yo hago esto, bueno, 3 dividido entre uno es 3. Pero a ver, vamos a poner algo más interesante. 8 dividido entre 2. Entonces, ¿qué se va a guardar en la variable? 4. Y también se puede hacer multiplicaciones. ¿Ok? Y alguna que otra operación más. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si yo a esta operación aritmética, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Ahorita vamos a decir que en la caja número, o en la variable número, se ha guardado, ahorita si estoy diciendo 8 por 2 se va a guardar 16, ¿no es cierto? Si yo digo 8 menos 2 entonces en la variable número se va a guardar 6. Pero, ¿qué pasa si yo hago esto? Le pongo comillas dobles. ¿Qué se va a guardar en la variable? La variable se va a guardar 8 menos 2. ¿Por qué? Porque aquí ya no estoy hablando de una operación aritmética, estoy hablando de una cadena, ¿no es cierto? Les había dicho, cadenas entre comillas dobles. Entonces, ¿una cadena qué es? Un conjunto de caracteres. El 8 es un carácter, el espacio es un carácter, el signo de menos es un carácter, el 2 es un carácter. ¿No es cierto? Entonces, aquí se va a guardar tal cual la cadena. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, no solo eso quería explicarles que... Ah, otra cosa. Yo hago esto, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo la cadena 8 menos la cadena 2. ¿Qué se tendría que guardar en la variable? Nada. ¿Por qué? Porque estoy utilizando cadenas. O sea, más bien debería salirme error. Porque con los únicos que puedes hacer operaciones aritméticas es con los números enteros, tal cual. ¿Ok? O con los reales también podrías. Aquí podría ponerle 0,2,3, aquí 8,1. ¿Ok? Pero si yo ya aquí le pongo comillas dobles, estoy diciendo que el 8,1 es una cadena, es un conjunto de caracteres. Y el 2,3 igual. Y un conjunto de caracteres no se puede sumar. Es como intentar sumar hola más hola, ¿qué tal? Es lo mismo. ¿Cuál sería el resultado de sumar hola, ¿qué tal? Tal vez algunos comienzan a pensar que el resultado sería todo junto, ¿no? Hola, ¿qué tal? Todo junto. Pero eso no es la suma, ese tiene otro nombre que se llama concatenación. Pero no es una suma, para concatenar se utiliza otro símbolo, no se utiliza el más. Aquí el más se utiliza para sumar tal cual. ¿Ok? Entonces no puedes sumar una palabra con otra palabra.
¿ok? Entonces, por ese mismo hecho, tampoco puedes sumar esta cadena 8,1 más 2,3. Si quieres sumar los valores, los números, entonces tendrían que estar tal cual, sin comillas. ¿Ok? Y aquí recién ya te va a dar el resultado que sería aquí 10,4. ¿Ok? Aquí sí ya se puede hacer. Esa es la diferencia entre utilizar una cadena con un número, por ejemplo. Ahorita esto es un real, pero solo basta que yo le ponga comillas dobles y ya va a ser una cadena. Y eso ya no se va a poder, esa resta ya no se va a poder realizar. A veces, como les digo, a veces vamos a necesitar que un número sea entero, por ejemplo, en los casos que tú quieras hacer operaciones aritméticas, y a veces vamos a necesitar que un número sea una cadena. Ya veremos para qué. ¿Ok? Continuamos. ¿Alguna consulta, duda hasta aquí? Tenemos media horita más, creo, sí. Ok, ahora antes de resolver ejercicios sobre ya estructura secuencial, variables, bueno, esto no les da el INGE, esto es más invento mío, pero yo creo que sí les va a ayudar mucho porque en su momento a mí me ha ayudado. Más que nada, esto yo con la experiencia he ido dándome cuenta. Ahorita yo les voy a dar un algoritmo para resolver problemas, cualquier problema, ¿ok? ¿Qué es un algoritmo? Una secuencia de pasos. ¿Ok? Entonces voy a dar unos pasos que ustedes van a seguir para resolver cualquier tipo de problema, que les pueda ayudar, ¿ok? En realidad, para hacer sus prácticas, sus exámenes, esto les va a ayudar mucho. Porque al principio, para los que no saben programar, es un dilema, o sea, es un problema aprender a programar. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a pensar en computadora, por así decirse, en pasos, ¿no es cierto? Nosotros estamos acostumbrados a pensar más, ¿qué les digo? Lógico-matemático, podría decirse, ¿ok? ¿Por qué? Porque desde el colegio, desde primaria, nos llevamos matemáticas, ¿no es cierto? Entramos a secundaria y ya llevamos física, química, álgebra. Entonces, estamos siempre acostumbrados a, a pensar así, en matemáticas, ¿ok? Un ratito así de entonces, pero no estamos acostumbrados a programar una computadora. La computadora piensa de diferente manera que una persona. ¿Ok? No piensa tal cual en manera matemática o lógica. En realidad la computadora no piensa. Lo único que hace es seguir instrucciones, como les he dicho. Entonces hay que aprender a hacer instrucciones para una computadora, que es a la que no estamos acostumbrados. Tal vez en algunos colegios sí enseñan a programar, pero exagerando, pues habrás llevado el tema de programación un bimestre, exagerando. A no ser de que seas de San Agustín. En el San Agustín sí creo que aprenden a programar bien, pero es el único colegio que conozco que les enseña a programar desde colegio. Después, por lo menos yo, me acuerdo que programación ha sido un tema de la materia computación en el cole y ha sido solo un año, es más, un bimestre creo que, antes era trimestres, un trimestre creo que llevé programación. Y eso que ni siquiera aprendí a programar bien. Entonces, por eso, como les digo, a veces es difícil aprender a programar porque no estamos acostumbrados. Entonces, este algoritmo yo creo que sí les puede ayudar. En su momento a mí me ha ayudado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para resolver un problema? Cualquier problema. En este caso de programación. Lo primero que tenemos que hacer es leer y entender lo que nos pide el problema. Por ejemplo, en los exámenes o en las prácticas. O sea, el INGE les va a dar un problema, va a decir, Pepito estaba no sé qué y perdió esto y no sé qué y no sé qué y no sé qué. O sea, hay que entender el problema y luego entenderlo. ¿Ok? Son dos cosas diferentes, leer y entender. ¿Ok? Una vez les digo esto, aunque parece muy trivial, ¿no es cierto? Siempre leemos y hacemos los ejercicios. Al principio tal vez no sea muy trivial, los problemas van a ser de una línea, su enunciado, pero hay veces que en los exámenes el enunciado es de media página, ¿ok? Y tienes que hacer un algoritmo, un pseudocódigo para resolver ese problema. Entonces ahí ya se pone más complicada la cosa, porque tal cual el docente te pone toda una historia, todo un contexto, todo un ambiente, ¿ok? Todo un problema de la vida real para que tú analices y pienses cómo resolver ese problema. Entonces, por eso este paso es importante. Al principio tal vez sea algo trivial, como les digo, al principio vamos a hacer ejercicios súper fáciles de que el enunciado está escrito en una línea, pero cuando ya lleguen a los ejercicios, en el examen, por ejemplo, los enunciados van a ser súper largos. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer en esos casos es leer y leer y leer y leer hasta entender el problema y no hacer nada más que leer hasta entender lo que te está pidiendo que hagas. ¿Ok?
Segundo paso, cuando ya has entendido qué tienes que hacer, tienes que pensar en cómo lo resolverías. Y yo recalco aquí como nosotros, ¿por qué? Porque no quiero que comiencen a pensar en algoritmos, en pseudocódigo ni nada. Quiero que piensen en cómo ustedes como personas humanas, personas de la vida real, resolverían ese problema en la vida real, ¿no es cierto? Por ejemplo, si te dan el problema de resolver tal ecuación, ¿cómo tú lo haces? En álgebra te dan la ecuación y comienzas a agarrar el lápiz y comienzas a pensar, ¿no? Estás acostumbrado a despejar, igual hay ecuaciones o fórmulas que te ayudan a despejar o a resolver las raíces de una ecuación, por ejemplo. Entonces, primero tienes que pensar en cómo tú en la vida real lo resolverías ese problema. Cuando ya sabes cómo resolver ese problema en la vida real, ahí recién ya tienes que comenzar a pensar en un algoritmo, o sea, ordenar tus ideas en pasos, de manera secuencial. A eso me refiero con de manera secuencial, en pasos, en un algoritmo. Por eso es que es importante el primer tema, algoritmos, ¿cierto? Donde tú dices, primer paso, hacer esto, segundo paso, hacer esto, tercer paso, hacer esto. Entonces, una vez que tú ya sabes cómo resolver el problema, tienes que comenzar a pensar cómo resolvería o cómo le diría a otra persona que no sabe resolver el problema en pasos para que al final de que siga esos pasos ya esté el problema resuelto. Entonces tienes que decir, ok, lo primero que yo haría es hacer esto, lo segundo es esto, lo tercero es esto, lo cuarto es esto, ¿no es cierto? En pasos. Prácticamente crearte un algoritmo. Y cuarto paso y último paso es, en base a este algoritmo que tú te has creado, estos pasos, tú ya tienes que hacer el pseudocódigo o, en otro caso, código, ¿ok? Directamente en lenguaje de programación. Como ya está ordenado en pasos, que básicamente es lo que entiende la computadora, tú solo lo que tendrías que hacer es como que traducir del lenguaje natural del que tú acabas de hacer estos pasos al lenguaje pseudocódigo o lenguaje de programación cualquiera, ¿ok? En nuestro caso va a ser pseudocódigo. Entonces, como ya vas a tener ordenadas tus ideas, es simplemente traducirlas, es decir, ok, en la computadora este paso lo podría hacer con estos pasos que entiende la computadora. Este otro paso que yo lo hice en lenguaje natural, también puedo hacerlo con estos pasos que la computadora entiende. Ok, que ya sabemos cuáles son las instrucciones que la computadora entiende. Imprimir, mostrar y asignación. Son los tres que hemos visto ahorita, que son los que más importan también. Ok, entonces, después de pensar en ideas ordenadas, comienzas a hacer recién el pseudocódigo. ¿Ok? Y listo. Estos solo son los cuatro pasos para resolver cualquier problema. Y ya esto te ayudaría un montón para resolver cualquier ejercicio. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Ahora tenemos 20 minutos, ¿está bien? Vamos a ver un ejemplo donde vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido del PITA. Vamos a ver estructura de pseudocódigo, ¿cierto? Estructura de pseudocódigo. Vamos a ver cómo se utiliza una variable. Vamos a ver, esto como les he dicho, vamos a suponer, o sea, ya de secuencia de pasos nomás. Vamos a ver las instrucciones leer y mostrar o imprimir también, y las asignaciones también vamos a ver en este ejemplo, ¿ok? Y también vamos a aplicar este algoritmo que les he enseñado ahorita. O sea, todo lo que hemos visto hoy día vamos a ver en este ejercicio. Este sería nuestro primer ejercicio. Dados los coeficientes de una ecuación de segundo grado, hallar las soluciones de esta ecuación, o sea, las raíces, ¿ok? Por si acaso aquí están los cuatro pasos de los que les hablaba aquí, en una esquinita, para seguirlos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Leer y entender lo que nos están pidiendo. En este caso, como les he dicho, es muy trivial, o sea, no hay dónde perderse. Nos van a dar los coeficientes de una ecuación de segundo grado. ¿Qué es un coeficiente? Básicamente son estos números, ¿no es cierto? A, B y C. Nos van a dar estos coeficientes de una ecuación de segundo grado y nosotros tenemos que darle el resultado de las raíces de esta ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado tiene dos resultados, ¿no es cierto? Entonces hay que dar esos dos. Entonces, no hay donde perderse. En este caso es fácil leerlo y entenderlo. ¿Ok? Ahí está, tenemos que hallar x1 y x2. Ahora, segundo paso, pensar en cómo yo, como persona humana, lo resolvería. ¿Qué hacemos cuando nos dan una ecuación de segundo grado? Hay varias formas de resolver una ecuación de segundo grado, ¿no es cierto? Normalmente en álgebra, lo que nos da en un problema de ecuaciones es los datos. Nos dicen esta ecuación y ya nos pone datos, ¿no es cierto? 5, 1, 2, por ejemplo. O incluso negativos, incluso reales, son estos números, ¿no es cierto? Escribimos la fórmula y comenzamos a despejarla, ¿no es cierto? O comenzamos a hacer, ¿qué métodos de solución hay? No me acuerdo. Pero uno de esos métodos para resolver una ecuación de segundo grado es utilizar esta fórmula. Es la más fácil de hacer. Agarras la fórmula y solo reemplazas aquí y listo, ya está, ¿no ve?
Esta fórmula es la de justamente para resolver ecuaciones de segundo grado, que todos deben conocer. Si no conocen, no sé cómo están en tecnología. Es algo súper básico que para dar el examen y haberlo aprobado tendrías que saber esta ecuación. Ok, entonces para resolver una ecuación de segundo grado, una forma de resolverlo es con esta fórmula, ¿no es cierto? Solo reemplazas los valores de A, de C aquí y primero utilizas el signo positivo y luego utilizas el signo negativo y ya tienes x1 y x2. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, ahorita estoy pensando en cómo yo lo resolvería, ¿no es cierto? Por ejemplo, si me dan esta ecuación, ¿no es cierto? Con estos valores, entonces lo único que tendría que hacer es reemplazar, ¿no es cierto? En esta fórmula. Primero con el signo positivo, y en este caso me da menos 1, y luego con el signo negativo, que en este caso me da menos 1,5. Ok, que creo que está bien, no estoy seguro. Ok, pero supongamos que están bien los resultados. Entonces ya está, ¿no es cierto? Si me dan este caso, solo reemplazo y ya. Y si me dan cualquier otro caso, tengo que seguir lo mismo. Si me dan que los coeficientes todos son unos, ¿no es cierto? Entonces solo tengo que agarrar los unos, reemplazarlos y ya, ¿no es cierto? Si me dan otros datos, igual, los agarro, los reemplazo y ya. Entonces, para cualquier caso, tengo que seguir esto, ¿no es cierto? Aplicar la fórmula. Entonces, tenemos que hacer eso, básicamente. Para resolver el problema, tenemos que aplicar esta fórmula, ¿ok? Ya sabemos cómo resolveríamos nosotros el problema, aplicando la fórmula. Ahora hay que ordenar nuestras ideas en pasos, ¿ok? Entonces, para resolver este problema, que ya sé cómo se resuelve, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que leer los coeficientes de la ecuación, obviamente, porque si no sé cuáles son los coeficientes, ¿qué voy a reemplazar en la fórmula? ¿No es cierto? Luego de leer los coeficientes, aplico la fórmula o reemplazo en la fórmula, ¿no es cierto? Voy a reemplazar en la fórmula con signo positivo primero, o con signo negativo también podría ser, no hay problema. Primero, ¿no? Pero si, digamos, utilizo signo, ahorita estoy utilizando signo positivo, entonces después tengo que hacer lo mismo, pero con el signo negativo. El tercer paso sería aplicar la fórmula, pero con signo negativo, ¿no es cierto? Para la segunda solución. Y una vez que ya aplico la fórmula, ya voy a tener los resultados, ¿no es cierto? Ya voy a tener x1 y x2. Entonces simplemente después tendría que mostrar las raíces, dar el resultado, por así decirse. Y listo, con estos cuatro pasos, cualquier ecuación de segundo grado podemos resolverla. Leemos los coeficientes, aplicamos la fórmula con signo positivo, aplicamos la fórmula con signo negativo y luego mostramos las raíces. Y ya, ya estaría el problema resuelto, ¿no es cierto? Y como ya hemos hecho en pasos, o sea, esto es un algoritmo, si se dan cuenta, la computadora funciona a base de algoritmos, lo único que tendríamos que hacer es ahora traducirlo a pseudocódigo. Estos pasos que yo he hecho, en base a mi pensamiento, tengo que traducirlo a pseudocódigo. ¿Cómo hago eso? Algoritmo, el encabezado, ¿cierto? Siempre primero, como les había dicho, para hacer un pseudocódigo, primero el encabezado, que puede ser algoritmo o también programa, y el nombre, ¿no es cierto? En este caso, el nombre de este pseudocódigo se va a llamar ecuación, porque tiene sentido que se llame ecuación, ¿no es cierto? Luego venía la declaración de variables, ¿no es cierto? Pero yo personalmente les recomiendo dejar un espacio para la declaración de variables y dejarlo al último. Cuando ya terminen de hacer todo el pseudocódigo, que el último que sea declarar las variables. ¿Por qué? Porque al inicio, cuando tú estás comenzando a hacer pseudocódigo, o sea, cuando estás recién poniendo el encabezado y después vas al sector de declaración de variables, no sabes qué variables todavía vas a utilizar. Tendrías que comenzar a pensar en cómo hacer el pseudocódigo y ahí recién imaginarte qué variables podrías utilizar. Pero a veces eso no es tan fácil. Entonces, lo que yo hago es dejar un espacio y digo, ok, voy utilizando las variables que se me dé la gana y cuando termine de hacer las instrucciones, ya van a estar todas las variables que he utilizado, obviamente. Ahí recién voy a crear las variables, ¿no es cierto? Si utilizo una variable edad, por ejemplo, entonces cuando termine voy a poner aquí, utilizo una variable edad, entonces la voy a crear. Si utilizo una variable X, entonces aquí, después de que termine de hacer todo el pseudocódigo, pongo, he utilizado una variable X. Eso ya les he dicho, ¿no? Lo hago porque al principio tal vez no sé cuántas variables voy a utilizar, no sé de qué tipo van a ser, no sé cuáles o cómo se van a llamar, ¿no es cierto? Entonces yo normalmente los dejo un espacio y después lleno. Pero no hay problema si lo hacen después, ¿no? O sea, depende de cada uno, es un consejo el que les estoy dando. Entonces dejo espacio para la declaración de variables y pongo inicio, como siempre, ¿no es cierto? Esa es la estructura de un pseudocódigo. Y luego ya comienzo a poner las instrucciones debajo de inicio, ¿cierto? Las instrucciones básicamente sería traducir este algoritmo a pseudocódigo. Entonces vamos a comenzar a traducir el primer paso, leer los coeficientes, ¿no es cierto? Eso en realidad tendríamos que decirle al usuario que nos dé los coeficientes. Entonces, ¿cómo se lee? ¿Cómo la computadora lee? Entonces tenemos una instrucción que se llama leer, ¿no es cierto?
Entonces vamos a leer A, B y C. En este caso son mis coeficientes, ¿no es cierto? El coeficiente A, el coeficiente B y el coeficiente C. Estoy leyendo, le estoy pidiendo al usuario que inserte datos aquí. Entonces al usuario le va a aparecer una cajita en la pantalla y va a decir, ok, A va a ser este valor, B va a ser este valor y C va a ser este valor. Y listo, esos valores se van a guardar en estas variables, A, B, C. ¿Ok? Entonces aquí ya he cumplido el primer paso. He leído los coeficientes. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar la fórmula con signo positivo. ¿Qué fórmula? Esta, ¿no es cierto? Entonces lo que tendría que hacer es esto. X1, que es otra variable que me estoy creando, va a ser igual, o sea, le estoy guardando a X1 el resultado de toda esta fórmula. ¿Ok? ¿Qué está haciendo esta fórmula? Como aquí dice B, entonces va a agarrar B y va a decir qué dato hay en B y lo va a reemplazar. ¿Qué dato hay en A? Lo va a reemplazar por el que le ha puesto el usuario, ¿no es cierto? ¿Qué dato hay en C? Lo va a reemplazar, básicamente. Si A es 1, B es 2 y C es 3, entonces se van a reemplazar automáticamente aquí. ¿Ok? Y listo. Esto va a hacer el cálculo automáticamente y el resultado lo va a guardar en esta variable x1. ¿Ok? Pero aquí hay un pequeño problema. Esta ecuación tal cual, si le doy a la computadora, no va a entender. La computadora no sabe qué es esta línea larga. La computadora no sabe qué es este símbolo de raíz. Nosotros sí, pero la computadora no sabe. ¿Ok? Entonces hay que ponerlo en formato computadora, por así decirse. ¿Cómo hago eso? Así. Esta sería la fórmula que está aquí arriba en formato computadora, por así decirlo, en formato pseudocódigo. Y ahorita les explico paso a paso qué significa qué. ¿Ok? He puesto un paréntesis para decir que todo esto se tiene que hacer en un mismo cálculo. O sea, como en la matemática, como en la álgebra, pongo paréntesis para que todo esto se calcule. ¿Ok? Pongo menos b porque eso está en la fórmula. Ahorita estoy utilizando la fórmula con signo positivo, ¿no es cierto? Entonces aquí pongo más. Y luego viene la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Como la computadora no conoce este símbolo, tiene su propia forma de reconocer raíz cuadrada. Raíz cuadrada para la computadora es poner esto, SQRT, y entre paréntesis, todo lo que quieres que esté dentro de la raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces aquí pongo SQRT, paréntesis, y dentro del paréntesis pongo todo esto. ¿Ok? Otra cosa, la computadora tampoco sabe qué es este numerito más pequeño encima de otro. No conoce la potenciación. ¿Ok? Pero como aquí es b al cuadrado, entonces yo, para simplificarme la vida, he dicho, ok, b cuadrado es igual que b por b, ¿no es cierto? Entonces he puesto b por b. Menos, ¿no es cierto? 4 por a por c. 4 por a por c. Por si acaso, tampoco la computadora, si pones 4ac, va a suponer que es una multiplicación. Tienes que especificar que lo que quieres hacer ahí es una multiplicación. Y por eso aquí pongo 4 por a por c. ¿No es cierto? Y aquí termina el paréntesis de la raíz cuadrada, ¿se dan cuenta? ¿No es cierto? Hasta ahí es la raíz cuadrada. Y luego está la línea de fracción, que básicamente es una división. Esto sí conoce la computadora. ¿Ok? Ponen división y después de eso 2 por A. ¿No es cierto? Y listo, ya funcionaría. ¿Ok? Esto ya es la fórmula transformada a formato pseudocódigo. ¿Ok? Entonces básicamente lo que les he dicho, ¿no? SQRT es raíz cuadrada para la computadora. Si yo digo SQRT de 16, es lo mismo que decir raíz cuadrada de 16 y el resultado va a ser 4. En este caso igual. ¿Ok? Y después, ¿qué más? La potenciación, como les dije. La potenciación no reconoce la computadora. Entonces, si me está diciendo b al cuadrado, entonces es mejor ponerlo b por b. Si me dice b al cubo, b por b por b. Si es b a la cuarta, b por b por b por b. ¿No es cierto? Es mejor. Hay una forma de mostrarle directamente la potenciación a la computadora, pero es igual con una palabra así rarita, pero no nos meteremos en ese detalle. Es mejor no confundirlos más, ¿ok? Con SQRT yo creo que es suficiente para confundirlos, ¿ok? Pero no hay mucha ciencia. SQRT es raíz. Estos dos son iguales, ¿ok? Y cuando quieran usar potenciación, pueden hacer B por B y ya, o cuantas veces sea necesario. Ok, entonces aquí básicamente hemos transformado la fórmula a una forma de que la computadora entienda. Entonces aquí ya habíamos terminado el segundo paso, aplicar la fórmula con signo positivo. ¿Cuál es el siguiente paso? Aplicar la fórmula con signo negativo. ¿Ok? Que es lo mismo. Me creo otra variable que tiene otro nombre, obviamente. Este es el x1 y este es el x2. Y este x2 va a ser, lo voy a guardar, ¿no es cierto?, con la asignación, el resultado de aplicar esta fórmula. Entonces la computadora, ¿qué va a hacer? Va a venir y va a decir, ok, tengo que calcular todo esto. ¿Cuánto equivale b? Entonces va a ir a b y va a decir, ¿cuánto he guardado en b? Y digamos que hemos guardado 2, entonces va a reemplazar 2. Aquí hay otro b. ¿Cuánto vale b? Va a ir a la memoria, va a decir, ¿cuánto vale b? Aquí vale 2, ok. ¿Cuánto vale b? Aquí igual 2. ¿Cuánto vale a? Va a ir a la memoria y va a decir, ok,
el usuario en A ha guardado 5, por ejemplo, entonces va a reemplazar con 5. Al final va a reemplazar todas las variables y va a calcular, va a hacer las operaciones aritméticas, ¿ok? Y igual, todo el resultado se va a guardar en esta variable. ¿Ok? Y vamos a hacer el tercer paso, que era aplicar la fórmula de signo negativo. Y el siguiente paso sería, el último, mostrar las raíces. ¿Cuáles son las raíces? X1 y X2. ¿No es cierto? ¿Cómo hago este paso en pseudocódigo? Nosotros tenemos una instrucción que es imprimir o mostrar también, ¿no es cierto? Como les dije. Entonces tendría que decir mostrar X1, que es la raíz 1, o imprimir X1, y mostrar X2, o imprimir X2. Y eso va a hacer de que el resultado que hemos guardado en estas variables se muestre en pantalla. ¿Ok? Entonces va a ser el resultado de aplicar esta operación y aplicar esta operación. Y ya. Y eso ya funcionaría. Ese es el pseudocódigo, ¿ok? ¿Qué paso más me falta? Ya hemos terminado el cuarto paso. ¿Qué paso más me falta? Ninguno, ¿cierto? Entonces aquí terminaría el pseudocódigo. ¿Qué se hace para terminar el pseudocódigo? En este caso, como estoy utilizando algoritmo aquí, aquí fin algoritmo. Ustedes podrían ponerle fin programa, en el caso de que estén utilizando programa aquí, o simplemente fin. ¿Ok? Ya he terminado mi algoritmo o mi pseudocódigo. ¿Qué falta? He dejado un espacio para las variables, ¿no es cierto? Porque al inicio yo no sabía qué variables iba a utilizar. Pero ahora que ya he terminado mi pseudocódigo, ya sé qué variables he utilizado, entonces las creo. Pongo var para crear variables siempre y pongo los nombres de todas mis variables, ¿no es cierto? A, B, C, X1, X2. ¿Ok? Si se fijan, aquí estoy creando 1, 2, 3, 4, 5 variables en una sola fila. ¿Ok? Y todas estas variables son de tipo real. Entonces, A, B, C, X1 y X2 son reales. Entonces, al usuario le puedo pedir un número real también. ¿Ok? Y eso sería todo. Aquí terminaríamos el último paso de este algoritmo, que es hacer el pseudocódigo. Ya hemos hecho y ahí terminaría. Y este sería el resultado de este ejercicio. ¿Ok? Eso sería todo. ¿Alguna consulta de esto, muchachos? Tenemos ya 5 minutitos. Algo que me estaba olvidando y ahorita me acabo de dar cuenta. Vamos a mirar aquí un rato. Más mensaje. Les había dicho que se puede crear una variable en una sola fila, ¿no es cierto? Eso solo se puede hacer cuando las variables que vas a crear en esa sola fila, todas van a ser del mismo tipo, por si acaso. Es por eso que aquí X y R no están en esta misma fila. ¿Por qué? Porque yo quiero que X sea entero y que R sea un booleano. Pero también esto podría ser así. Ahí tenía una variable B, entonces podría poner aquí var de igual que sea cadena. ¿Ok? Podría ser así, igualito, sería lo mismo que hace rato. Solo que como B y ABC1 igual son cadenas, entonces me ahorro una línea. Como los dos son cadenas, entonces voy a poner una misma fila. Los voy a poner aquí. Y ambos son cadenas. ¿Cierto? Entonces ustedes solo van a poder crear variables en una sola fila cuando todas las variables que vas a poner en esa fila son del mismo tipo. No puedes hacer de que A b 1 sea cadena y B sea entero y estén en la misma fila, no se puede. Ahí necesariamente vas a tener que hacer para A, B, C una fila y para B otra fila. Para especificar, obviamente, ¿no? Por eso X no está aquí. Porque como X es un entero, entonces tiene que estar en una fila diferente porque aquí solo estamos declarando las cadenas. ¿Ok? Obviamente si voy a tener otro entero, aquí puedo añadirle nomás un entero Y, por ejemplo. ¿Cierto? O también podría, si quiero, hacerlo separado en otra línea. Eso, antes de que me olvide. Eso sería todo, muchachos. Aquí está lo que hemos visto ahorita. Hay un ejemplo más, pero creo que no nos va a dar el tiempo. O sea, ya falta solo 4 minutos y si ustedes tienen clases después, entonces ya no van a poder ver la resolución más de esa. Es este ejercicio que les voy a mostrar ahorita. Dadas las posiciones de las esquinas de un rectángulo, obviamente en un cuadro cartesiano, hallar el área del rectángulo. O sea, nos van a dar los puntos. X igual a 2, Y igual a 1, por ejemplo. ¿No es cierto? Como aquí. ¿No es cierto? Me van a dar las coordenadas de cada punto y yo tengo que hallar el área de ese rectángulo. ¿Ok? Tal vez podemos verlo un poco antes de que sea ahora. Pero antes, ¿alguna duda, alguna consulta antes de que continuemos? Es que igual ya va a terminar la clase. Creo que en realidad no vamos a poder solucionar. Pero, a ver, tengo ya un video de todo lo que he hablado hoy día, ¿ok? Tengo ya un video preparado, incluso resuelvo igual este ejercicio y este igual ya está resuelto en ese video, entonces creo que lo mejor va a ser que les pase ese video y lo vean.
cómo lo resuelto, que está igual, paso por paso, todo explicadito y en el video igual está todo explicadito, ¿ok? No hay de qué preocuparse. Disculpa, Julián, ¿Sí? ¿que no vamos a usar un lenguaje de algorítmico? Un lenguaje de programación. Vamos a Sí. utilizar, pero en el segundo parcial recién, ¿ok? El primer parcial va a ser solo este, pseudocódigo. Pseudocódigo básicamente es lo que hemos aprendido hoy día. Esto, lo que está aquí, a la derecha. Un lenguaje de programación lo vamos a utilizar para el segundo parcial. Y ese lenguaje va a ser Java. ¿Ok? Que ese es el que vamos a utilizar. Los de sistemas informática utilizamos eso casi la mitad de nuestra carrera. Pero el INGE siempre quiere que primero aprendan pseudocódigo porque según el INGE, y creo que sí es verdad, si sabes pseudocódigo puedes aprender cualquier lenguaje de programación. Y sí es verdad, es verdad. Si sabes pseudocódigo es fácil aprender cualquier lenguaje de programación. Y es por eso que el INGE, el primer parcial se dedica a hacer pseudocódigo y luego ya para el segundo parcial se aboca a Java, solo a Java. Ah, igual, por si acaso, ya les he subido un libro para aprender Java, que eso es muy buenísimo. Les he hablado en la anterior clase de eso. Ese libro a mí me enseñó a programar. Yo, por si acaso, cuando estaba en intro, yo aprendí a programar directamente en Java. No he llevado nada de pseudocódigo, yo aprendí con pseudocódigo. Y la verdad creo que es lo mejor, pero bueno, cada docente a su manera, ¿no? Yo no he probado con Ustaris Intro, he aprobado con Costas. Y el Costas directamente entraba a Java. Todo lo que estoy enseñando ahora me ha enseñado lo mismo, pero en Java. ¿Ok? Pero les aconsejo que lo lean desde ahora porque es muy bueno ese libro. Muy, muy bueno. ¿Ok? Los he dejado, está en el Classroom. Si se van al tablón, a ver. Aquí está. Si se van a trabajo de clases, creo. No sé si ustedes dicen igual trabajo de clases, pero aquí hay una bibliografía y aquí dice libro para aprender Java. Y aquí es un libro que tiene, no sé, es muy largo, pero no es necesario que se lo lean todo para este semestre. Que lean los 4 primeros capítulos para este semestre, yo creo que es suficiente. Y además tiene ejercicios y todo, o sea que es muy bueno. Ok, entonces les recomiendo. Java ya es un lenguaje de programación, por si acaso. Ahorita no estamos viendo un lenguaje de programación, estamos viendo pseudocódigo, que tal vez se podría considerar un tipo de lenguaje de programación, pero no se utiliza para programar pseudocódigo. Normalmente se utiliza para enseñar, más que nada. Ya después se utilizan lenguajes de programación más específicos como Java. Y en el caso de industrial, que es otra materia que igual se llama pseudocódigo computación uno, ellos en vez de aprender Java en el segundo parcial, aprenden Visual Basic, que es otro lenguaje de programación. Eso, muchachos. Les voy a pasar, por si acaso yo siempre subo a Classroom igual las clases grabadas, por si alguien no ha podido. Me ha parecido muy raro que hoy día somos muy pocos, 7, muy pocos. Si así van a venir a la clase, o sea, al primer parcial vamos a llegar uno exagerando, así van a venir a mi clase y eso ya es malísimo, porque como el INGE no explica nada, solo les manda material. Entonces, creo que lo ideal es que vengan a mis clases y yo les explico así a detalle todo con diapositivas y todo eso. Después les voy a dar una práctica, ahora que ya hemos llevado esto, que es pseudocódigo, les voy a dar una práctica que no es para entregar, no vale puntos, más que nada les voy a dar para que practiquen, ¿ok? Ya les he dicho, introducción a programación a veces se pone difícil, porque no estamos acostumbrados a programar. Los que están aprendiendo a programar no están acostumbrados. Entonces, yo les voy a dar una práctica que tiene ejercicios solo con lo que hemos visto hoy día, operaciones aritméticas, variables y nada más. ¿Ok? Entonces, con lo que hemos visto hoy día ya van a poder resolver ejercicios de esa práctica. Igual, de todas maneras, esa práctica ya tiene su resolución, que es un video de 1 hora. Entonces, igual les voy a pasar eso. Como no es por puntos, entonces lo ideal, lo que tendrían que hacer es intentar resolver la práctica y obviamente si se traban y no pueden, ya recién ver la resolución. Pero no, la idea no es de que hagan al mismo tiempo que están viendo la resolución, porque ahí no van a aprender nada. Intenten hacer solos intenten hacer el primer ejercicio solos. Si lo hacen, comparan con lo que está en la resolución, ¿ok? Y si no pueden, igual, van a tener que ver la resolución para ver cómo se hace, ¿no es cierto? Pero intenten por lo menos primero hacer ustedes. Hacen el primer ejercicio, ven su resolución, pasan al segundo, ¿no es cierto? Igual.
Intentan hacer y si no pueden, se van a las resoluciones. Les voy a pasar eso igual. Ok, y también les voy a pasar el video que explica todo lo de la clase de hoy y más el ejercicio que me ha faltado mostrarles, pero por falta de tiempo ya no se va a poder hacer. Ok, eso sería todo por hoy, muchachos. Si por algún motivo no subo la práctica hasta hoy día en la noche, me hacen recuerdo porque eso significa que ha pasado algo y me he olvidado. Pero se los voy a subir. Es más, ahorita yo creo que para no olvidarme se los voy a subir. Dudas, aunque somos pocos, pero igual, consultas. Si no, sería todo. No hay nada más que más hoy día. De nada, muchachos. Si no, directamente el siguiente viernes. Ya saben, por si acaso, esta es introducción a la programación para ingeniería, o perdón, para informática y sistemas. Por si acaso, porque creo que hay algunos que son de industrial y nada que ver.